Biblias. Hablamos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 25. Los niños, hermano. Los niños. Los niños, por favor, pueden pasar. Mateo capítulo 25, hermanos, se me espera ahí. Hemos estado hablando por las últimas semanas acerca de la fidelidad de Dios. Una de las cosas, uno de los atributos de Dios que nosotros más admiramos es su fidelidad. Piense un momento, ¿a quién le gustaría servir a un Dios infiel? Imagínense por un momento que las Escrituras nos digan que Dios no es fiel. Pero uno de los atributos de Dios que nosotros más exaltamos es su misericordia y su fidelidad, que es el fundamento de nuestra esperanza, el fundamento de nuestra seguridad, es la fidelidad de Dios. El salmista, un salmo muy pequeño, un salmo que solo tiene 2 versículos, el Salmo 117, el salmista escribe de la siguiente manera, dice: alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. O sea que la fidelidad de Dios es eterna. Y esa es una de las cosas que nosotros más exaltamos de Dios. Pero al mismo tiempo, porque Dios es fiel y porque su fidelidad es eterna, nosotros correspondemos a esa fidelidad de Dios con fidelidad. O sea que el salmista nos dice: alabémosle por su fidelidad, pero también recordemos no solamente la fidelidad de Dios, pero también recordemos la fidelidad que nosotros le debemos a Dios. Es importante que nosotros mantengamos bien claro que la fidelidad a Dios es también importante. Y hubo un ejemplo en la Biblia, uno de los mejores ejemplos bíblicos de fidelidad a Dios es el apóstol Pablo. Por 2 semanas hemos estado estudiando en Romanos capítulo 15. Hemos estado estudiando que Pablo, en el cierre de su carta, realmente podemos darnos cuenta que era un hombre que estaba apasionado por la voluntad de Dios. Pablo era un hombre realmente que, según él lo va explicando en la carta, la intención de él de ninguna manera era explicar la fidelidad que él tenía o el hecho que él seguía la voluntad de Dios. La intención de él en esa carta, al final de la carta, era simplemente decirle a la iglesia romana que él tenía deseos de irlos a ver. Pero en ese proceso, Pablo escribe cosas bien importantes acerca de su vida. Era un hombre que estaba empecinado en hacer la voluntad de Dios. Pablo estaba donde Dios lo quería tener, haciendo lo que Dios lo quería tener, como Dios lo quería tener permanentemente. Si hay algo que nosotros podemos notar en la vida de Pablo, es su constancia en la voluntad de Dios. Dice Pablo en la carta de Romanos, lo que estuvimos estudiando por 2 semanas, Pablo dice de que él había llenado el evangelio, que Dios le había dado el ministerio de evangelizar a los gentiles, y que él había llenado el evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico. Esa distancia son aproximadamente 2.500 kilómetros. O sea que Pablo había dedicado su vida. Cuando Pablo entendió que Dios le dio el ministerio a él hacia los gentiles, Pablo se volcó de lleno al ministerio de los gentiles y empezó a evangelizar toda esa área de aproximadamente 2.500 kilómetros a pie. No es como ahora. Pablo iba de iglesia en iglesia, de pueblo en pueblo, evangelizando, predicando el evangelio. Y dice también en la misma carta, en Romanos capítulo 15, que él había llenado todo y se había esforzado en gran manera. O sea que, y nosotros conocemos bien por el libro de los Hechos cómo es que Pablo se había esforzado. Quizás ningún hombre había tenido que pagar un precio tan alto como el que pagó Pablo por su ministerio. Dice que en cárceles ni las podía contar la cantidad de veces que había estado en cárcel, la cantidad que había sufrido látigo, la cantidad que había sufrido
las veces que le habían dado vara, las veces que habían sido encarcelados. O sea, Pablo realmente se había esforzado y había pagado el precio. Y aún cuando él escribe la carta a Romanos, él escribe la carta a los romanos al final de su último viaje misionero. Pablo estaba en Macedonia y iba hacia Jerusalén. La iglesia de Macedonia había recogido una ofrenda que enviaban con él a Jerusalén. Y camino a Jerusalén, cuando él iba camino a Jerusalén, pasó a despedirse de las iglesias. Y en el libro de Hechos, capítulo 20, ahí tenemos cuando Pablo se detiene en una de las iglesias para despedirse. Y esto es lo que Pablo dice, y se lo leo en Hechos 20, 22, dice: Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Aquí tenemos a Pablo. Pablo sabía muy bien lo que era sufrir por el Evangelio. Si usted no sabía, el látigo romano era de cuero y era bañado en cera. O sea que cuando a una persona le daban con un látigo, le rompían la espalda. O sea, era un castigo bastante tormentoso. Los romanos eran muy expertos en el sufrimiento. Y ellos habían hecho sufrir. Pablo sabía muy bien lo que era sufrir. Pablo había experimentado, incluso en una ocasión lo apedrearon de tal manera que lo dieron por muerto y lo sacaron de la ciudad por muerto. O sea, Pablo sabía lo que era esto. Y aquí tenemos a Pablo camino hacia Jerusalén, y en el camino a Jerusalén le están repitiendo muchas en la iglesia diciéndole: te esperan tribulaciones, te esperan cárceles. Yo no voy. Yo quizá me hubiera quedado. Pero aquí tenemos a este hombre que dijo estas palabras, y déjenme decir una cosa: no estaba mintiendo, no estaba siendo exagerado, no estaba tratando de hacerse un mártir. Pablo de verdad sentía lo que decía. Como dice en inglés, he meant it. Era en serio. Y Pablo dice aquí: de ninguna cosa hago caso. En otras palabras, yo estoy enfocado en lo que Dios quiere que yo haga. Estoy enfocado en eso. No hay nada que me haga perder de vista lo que Dios quiere. Eso era algo que a cualquiera le levantaba las alarmas. Pablo, te esperan tribulaciones. Sabía que era tribulación, las había vivido ya por muchos años. Pablo, te esperan tribulaciones. Y él decía: de ninguna cosa hago caso. Lo único que me interesa es hacer lo que el Señor me ha pedido. Y no solamente dice ninguna cosa hago caso, dice: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No dice que no servía su vida, dice que él no estimaba su vida para sí mismo. En otras palabras, yo no busco lo que yo quiera. A mí no me interesa lo que yo quiera, decía Pablo. Pablo estaba enfocado, y al final Pablo dice: yo quiero terminar la obra. O sea, una de las cosas que Pablo tenía bien claramente es que él quería llegar a la presencia de Dios con la obra terminada. Él quería llegar a la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí está. Él no quería llegar a medias. Él no quería llegar: Señor, todo lo que tú me diste quisiera, mira, solo pude hacer la mitad. Él quería llegar tranquilo y decir: Señor, aquí está. He terminado la obra que tú me diste. Esa era la pasión que tenía Pablo. Ahora, y nosotros lo podemos ver, hermano, y cuando nosotros leemos esto, nos podemos a pensar, que, por lo menos en el caso mío, qué ejemplo, qué gran hombre, qué persona. Y de alguna manera nos imaginamos de Pablo algo bien especial, y lo era. Pero esa fidelidad que Pablo tenía, esa devoción, esa entrega a hacer la voluntad de Dios, es algo que Dios espera no solamente de Pablo, de Pedro, de Timoteo. Dios le espera de todos nosotros.
Dios espera de alguna manera que todos nosotros tengamos esa fidelidad al Señor, que nosotros tengamos que la voluntad de Dios para nosotros sea así de importante, que de ninguna otra cosa hagamos caso, que no estimemos mis prioridades por encima de las prioridades de Dios, que estemos interesados en hacer aquello que Dios me ha pedido que yo haga. Y recordemos una cosa, el ministerio que Dios le dio a Pablo era para Pablo. Dios me ha dado un ministerio a mí. Dios no espera que yo haga lo de Pablo, Dios simplemente espera que haga lo que Él me ha dado a mí, con la misma fidelidad de Pablo, con la misma entrega de Pablo. Pablo estaba donde Dios lo quería tener, haciendo lo que Dios quería que hiciera, de la forma en que Dios quería que lo hiciera. Ahora la pregunta es esta: ¿qué cristiano no quiere eso? Pensemos una cosa, ¿dónde yo voy a estar mejor? No hay ningún lugar donde yo pueda estar mejor que estar donde Dios me quiere, aunque no esté completamente cómodo. Pero no puede haber ninguna forma, no puede haber nada, es imposible que haya algo mejor para mí que estar donde Dios me quiere, haciendo lo que Dios quiere que haga y viviendo como Dios quiere que viva. ¿Qué puede ser mejor que eso? ¿Qué cristiano realmente no quiere eso? Un cristiano que no quiera eso no es cristiano. Un cristiano que diga: a mí no me importa la voluntad de Dios, yo no quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga, yo no quiero vivir como Dios quiere que yo viva. Alguien que piense así no es cristiano, no ha conocido ni a Cristo ni ha conocido su palabra. Pablo simplemente estaba enfocado en algo que él sabía que era lo mejor. El problema que nos pasa ahora a nosotros es que descuidamos eso. Nos envolvemos en el vivir, hermano, y nos envolvemos en el vivir de tal manera de que a veces nos apartamos y nos descuidamos. No hay forma, hermanos, no hay forma que un cristiano pueda pensar que el pecado es mejor que la voluntad de Dios. Es imposible. No hay forma que un cristiano pueda pensar que la comodidad es mejor que estar en la voluntad de Dios. No es posible que una persona pueda pensar, un cristiano pueda creer que las cosas sean mejores que la voluntad de Dios. No es posible. No es posible de ninguna manera pensar que mis deseos sean mejores que la voluntad de Dios. Todos nosotros, los cristianos, queremos la voluntad de Dios, queremos la gloria de Dios. Todos. Lo que pasa es que a veces en el caminar, según nosotros vamos en este mundo, en esta vida, nos descuidamos de eso. De alguna manera nosotros nos descuidamos del valor que tiene. Y la ventaja de Pablo, lo que Pablo entendía bien claro, es que Pablo decía: yo de ninguna cosa hago caso. Yo de ninguna cosa hago caso. Yo estoy enfocado en hacer lo que Dios quiere que yo haga. Pablo también decía: nada es más importante, no hay ninguna cosa que sea más importante que lo que Dios me ha dado a hacer. O sea, estaba muy bien enfocado en eso. Y decía Pablo: yo quiero terminar la obra. Yo quiero terminar la obra. Yo me pregunto, y me preguntaba esta semana, ¿qué pasaría si Dios viniera ahora? Y me toca ponerme enfrente de Él y darle cuentas. ¿Cómo me encontraría Él ahora? Si le tuviera que yo dar cuentas a Él. El problema a veces, hermanos, es que nos descuidamos, o a veces también nos desviamos. Vemos cosas que nos quitan la atención, perdemos el enfoque. De repente encontramos una persona, algo que empieza que nos empieza a mover, nos distrae. Nos descuidamos, nos distraemos, nos desviamos. A veces podemos estar muy ocupados en las tarjetas de crédito, en el trabajo, en la familia, en las metas. Y déjeme decirle una cosa: eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que estemos bien ocupados. El diablo quiere que estemos tan ocupados que no tengamos tiempo para el Señor. El diablo quiere que estemos tan ocupados que no le puedo servir. El diablo quiere que esté tan ocupado que no puedo ir, que no puedo hacer, que no puedo... la voluntad de Dios, y de alguna manera necesito a Dios para hacer mi voluntad.
De alguna manera yo necesito de Dios, pero para lograr mis metas. Yo necesito de Dios, pero para hacer lo que quiero. Necesito tú y de ti, Señor, pero para que yo logre lo que yo quiero lograr. Nos desviamos. Y no es así. Recordé, nosotros, la Biblia nos recuerda a nosotros de que Cristo no fue creado, oiga bien, Cristo no fue creado para servirnos a nosotros. No estoy diciendo que Cristo sea creado, lo estoy diciendo lo que a veces pensamos nosotros. De alguna manera nosotros creemos que Cristo es creado para servirnos a nosotros. Los creados somos nosotros, por Él, que es eterno, para servirle a Él. Le damos vuelta a la cosa. Le damos vuelta a la cosa. Entonces, es importante, y hemos visto en la vida de este hombre, y lo que hemos estado enfatizando por estas 3 semanas, es lo importante que tiene que ser para el cristiano. Lo importante que debe ser para el cristiano no olvidar que nosotros somos para la gloria de Dios. No olvidar eso. Mantenerlo permanentemente en nuestra vida. Y le pedía que vinieran conmigo a Mateo capítulo 25, y por cuestiones de tiempo, el tiempo nos está ganando en Mateo 25. En el capítulo 14 tenemos, en adelante, tenemos la parábola de los talentos. Mateo 25, 14, la vamos a leer. Acompáñenme a partir del versículo 14, dice: esta parábola nos ilustra muy bien lo que estamos hablando. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El talento era una medida de peso, que era aproximadamente como 100 libras. Dice que un hombre rico, le dio a sus siervos, les distribuyó los bienes, y a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 2. O sea, para que tratemos de entender, supongamos que es un billete de 100, a uno le dio 5 billetes de 100, a otro le dio 3 y al otro le dio 1. Y dice que se fue, ese señor se fue. Entonces dice el versículo 16, y a todos les dio según su capacidad. O sea que a Noah le dio lo mismo a todos. El versículo 16 dice, y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos a arreglar cuentas con ellos. Y llegando él, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Sabes que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío y los intereses. Quítenle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Entonces, déjenme contarle esta ilustración, esta parábola que nuestro Señor Jesucristo lo dio en medio del último sermón de Jesucristo en el libro de Mateo. Esto pasó 2 días antes que Jesucristo fuera entregado, a la última semana del Señor.
Jesucristo había estado todo el día enseñando en el templo, y antes de irse para Bethesda, donde él se estaba quedando, antes de irse, pasaba él siempre, acostumbraba a pasar al Monte de los Olivos a orar. Pues al salir del templo, dice el versículo 24, que los discípulos se acercaron y le mostraron los discípulos el edificio. Los discípulos le mostraron al Señor el templo, y Jesucristo les dijo de que vieron que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera destruida. Esto fue la profecía de Jesucristo, la destrucción del templo. Entonces, cuando llegaron al Monte de los Olivos, los discípulos llegaron donde Jesús y le preguntaron cuándo serán estas cosas. Entonces Jesucristo, ahí es donde él les da el último mensaje que Jesucristo da, el último sermón, digamos, de Jesucristo en el libro de Mateo. Y Jesucristo en el capítulo 24 cuenta y les explica a los discípulos acerca de su venida y las señales del fin. La mitad de lo que el Señor Jesucristo dijo era para tratar con ese tema, cuándo es que iba a ser el fin. Pero algo bien interesante, la otra mitad del mensaje del Señor trató con advertir a los cristianos de que estuvieran listos para la venida del Señor. O sea, el Señor les explicó, ellos querían saber cuándo iba a ser el fin y cuándo iba a venir Jesucristo, y Jesucristo se los explicó, pero el énfasis de Jesucristo no era que ellos supieran cuándo es que Jesucristo venía, ni las señales. El énfasis de Jesucristo fue que los cristianos no descuidáramos la venida de Jesucristo. Y les da tres diferentes parábolas, les da tres diferentes ejemplos donde Jesucristo les estaba diciendo, enfatizando: por favor, no vivan sus vidas olvidándose que yo vengo. No vivan sus vidas simplemente ignorándome a mí. Vivan sus vidas con la expectativa de que yo vengo en cualquier momento. Y Jesucristo se lo dijo esto a esta generación hace 2000 años. O sea que si hace 2000 años era importante para ellos, ahora que estamos 2000 años más cerca de que Jesucristo venga, tiene que ser mucho más importante para nosotros. Y Jesucristo les dio esta ilustración. Mire, comenzando en el versículo 24, Jesucristo dio la primera ilustración. En el versículo 24, en el capítulo 44 dice, en Mateo 24, dice: por tanto, también vosotros, dice, estáis preparados. Y aquí comienza el Señor. El Señor les comienza a decir: por favor, estén preparados. Dice: vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Hermanos, inmediatamente Jesucristo, después de explicarle: yo vengo pronto, ellos estaban interesados en saber cuándo venía el Señor. Jesucristo comenzó a darle tres diferentes ejemplos de lo importante que era para los cristianos no descuidarnos. Que lo importante para nosotros los cristianos es que vivamos cada día como que si Jesucristo viene mañana. El problema que se está pasando, el problema que yo encuentro que está pasando ahora, es que de alguna manera vivimos nuestras vidas enfocados como que si vamos a vivir aquí siempre, como que si lo único que importa es aquí siempre, y nos descuidamos del Señor. El Señor dijo: no os hagáis tesoros aquí en la tierra, sino seos tesoros en el cielo. ¿Cuándo fue la última vez que depositó usted en el cielo? ¿Cuándo fue la última vez que depositamos para el cielo? ¿Cuándo fue la última vez que nos preocupamos por eso? ¿Cuándo fue la última vez que pensamos en nuestra vida que es más importante? ¿Cuándo fue la última vez que yo cedía mi voluntad por la voluntad del Señor? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque no lo podemos descuidar. Porque no hay forma de que nosotros podamos pensar que el Señor no quiere fidelidad de parte de nosotros. No hay forma de que no lo podamos pensar. Después de esto, el Señor continúa y da en el capítulo 25, la primera parábola que el Señor da es la parábola de las 10 vírgenes, donde explica lo mismo.
donde explica lo mismo acerca de 10 vírgenes que esperaban la venida de su Señor, y solamente 5 fueron prudentes y 5 no. Unos llevaron aceite, estuvieron listas, estuvieron preparadas, y las otras no. Y la última ilustración que el Señor Jesucristo da es esta de los talentos, donde Jesucristo explica acerca de un señor que reparte sus bienes, a uno le da 5, a otro le da 3 y al otro le da 1. Y fíjense bien, a los 3 dio de acuerdo a su capacidad. El punto es este, el punto es que dos tenían una relación con el Señor. 2 de ellos entendían que ese que les había dado los talentos, ese que les había dado, que les había encargado, era el Señor. Entonces le sirvieron. El otro simplemente sabía y conocía al Señor, pero no era Señor de él, porque no le sirvió. Porque por definición, para yo ser siervo de Cristo, tengo que servirle, por definición. Y aquí tenemos a los 3, 2, el que recibió 5, dice que inmediatamente comenzó a trabajar, comenzó a servir, comenzó a ocuparse en lo que su Dios quería. Ese que recibió 5 y el que recibió 2 estuvieron enfocados en hacer lo que Dios quería. Vivieron, el Señor se fue lejos, el Señor iba a pasar mucho tiempo por allá, pero ellos estaban enfocados en lo que Dios les había dado. El otro, ¿qué hizo? El otro le escondió. Al otro no le preocupó. Al otro conocía a su Señor, pero no tenía una relación con su Señor. Porque lo conocía, dijo: yo sé de que tú eres un hombre duro, yo sé de que tú siembras donde no se gaste, yo sé de que tú recoges donde no esparciste. Sí, el hombre lo conocía, sabía de cómo era su Señor, pero no tenía una relación. Simplemente escondió el talento y pensó que tenía que estar contento con que simplemente se lo devolviera. Se involucró y se preocupó por lo de él. Y eso es algo que es muy importante, y por eso nosotros los cristianos tenemos que estarnos recordándonos constantemente de lo que significa ser siervo de Dios. Lo que significa, y hermanos, lo que estamos hablando no es que usted tiene que ahora venda su casa y váyase para China, o váyase para Sudamérica, o váyase para la India de misionero. No, estamos hablando de vivir donde Dios lo ha puesto. ¿Saben? Dios no quiere actualmente Dios no quiere que nosotros muramos por Él. Oiga bien lo que le voy a decir. Dios no está interesado en que usted muera por Cristo. Dios está interesado en que usted viva por Cristo. Dios no está interesado en que demos nuestra vida, que muramos por Cristo. Dios lo que quiere es que día a día caminemos por Él. Lo que Él quiere es, así como decía Pablo, no pierdo mi enfoque, estoy enfocado en hacer la voluntad de Dios. Que día a día piense en hacer la voluntad de Dios. Que en esas decisiones que me toca tomar día a día, en mi trabajo, en mi casa, en mis relaciones, en esas relaciones considere qué es mejor. Si esto que voy a hacer es la voluntad de Dios o es mi deseo. Si esto que voy a hacer es basado en la voluntad de Dios o es basada en mi orgullo. Que nosotros pensemos en esos detalles diariamente. Que nosotros no nos olvidemos de esas cosas. Que no pensamos: nuestro Señor está conmigo. Nuestro Señor está conmigo. Él está con nosotros. Y ya estamos hablando de ese día a día. Porque hay 3 cosas que todo cristiano debemos de saber. Hay 3 cosas que son importantes, que así como Pablo las tenemos nosotros. En primer lugar, Dios nos ha dado a todos, a todo creyente, le ha dado algo que hacer. Todo creyente tiene que servir a Dios. Todo creyente tiene que servir a Dios. El problema muchas veces es que cuando se trata de servir a Dios, estamos muy ocupados. Estamos muy cansados, tenemos muchas cosas que hacer y nos olvidamos de servir a Dios. Todo creyente tiene que servir a Dios. Todo creyente tiene que caminar con Dios. Dios nos ha mandado a todos y Dios espera la santidad de nosotros. Y cada día, como les decía hace un momento, el vivir lo que Pablo hacía, el estar enfocado en la voluntad de Dios, el que Pablo dijera: no me desvío, lo que Pablo dijera: no estimo mi vida importante para mí, preciosa para mí. Eso es simplemente un estilo de vida que todo creyente lo puede hacer. Yo puedo decidir en mi corazón que no me voy a enfocar, no me voy a apartar de la voluntad de Dios, que eso va a ser más importante para mí.
Yo puedo decidir cada día que lo que voy a hacer va a ser para la gloria de Dios. Yo puedo decidir cada día que, de que lo que Dios me ha dado es para la gloria de Dios. Todos los días yo puedo decir que mi familia es para la gloria de Dios, que mi relación con mi esposa es para la gloria de Dios, y no es simplemente para mi conveniencia o para mi satisfacción. Y diariamente podemos tomar esa decisión. Diariamente podemos tomar esa decisión que mi trabajo no es simplemente para pagar los biles, que el trabajo también puede ser para la gloria de Dios, y me puedo conducir ahí en mi trabajo, ahí en mi negocio, ahí en mi casa, ahí en la escuela, me puedo conducir día a día viviendo para la gloria de Dios. Y eso es algo que no debemos de olvidar. Eso es algo en lo que debemos de estar enfocados, y es algo que todos a veces nos olvidamos, nos descuidamos, nos desviamos, nos distraemos. Es verdad. Y por eso necesitamos recordárnoslo una y otra vez. Necesitamos volver a la Escritura y recordarnos, ver los ejemplos de estos hombres y recordarnos de que eso también Dios espera de nosotros. Pablo lo entendió muy bien y nosotros también debemos de entenderlo. Hay tres cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, que son bien claras y no tenemos dónde perdernos. Dios quiere entonces que nosotros le sirvamos porque somos siervos. Dios quiere también que nosotros le sigamos porque Él es nuestro Señor. O sea, tenemos que servirle, tenemos que seguirle y tenemos que tener como prioridad su voluntad. Somos para la gloria del Señor. Somos cada uno de nosotros para la gloria de Dios y no nos debemos de olvidar. Y debe de ser algo que debemos de valorar y sobre todo entender una cosa, que no puede haber nada mejor. Ningún cristiano, y esto lo digo con toda seguridad y lo voy a volver a repetir, ningún creyente, ningún cristiano, a ningún cristiano no le importa la voluntad de Dios. La persona de los que me están escuchando, ya sean por internet o los que me vayan a escuchar lo que voy a decir, si usted es un cristiano y no le importa la voluntad de Dios ni la gloria de Dios, si a usted no le importa realmente, usted no es cristiano, no lo es. Usted ha oído del Señor como el siervo inútil, el siervo negligente. Si a usted no le importa la voluntad de Dios ni le importa la gloria de Dios, usted no es creyente. Usted conoce de Cristo, pero no conoce a Cristo. A los creyentes nos importa la voluntad de Dios y la gloria de Dios. Que no somos perfectos, que no siempre que nos desviamos, que se nos olvida, que nos descuidamos, sí. Por eso es que volvemos, por eso es que necesitamos escucharlo, y por eso es que volvemos y nos ponemos a cargar las pilas y nos volvemos a enfocar como Pablo otra vez y a decir: de nada hago caso, ni estimo preciosa mi vida, simplemente quiero acabar la obra. Yo quiero llegar ante el Señor, que el Señor me permita llegar ante el Señor y llegar con 2 talentos. Yo no quiero llegar con 1 y medio. Yo quiero llegar con 2 talentos. Así como Pablo, al final de su carrera, Pablo dijo, escribiéndole a Timoteo, Pablo dijo unas palabras bien bonitas que pocos creo que la pueden decir con esta firmeza que dijo él, pero todos debemos de buscar llegar un día al final de nuestra carrera y poderlo decir. Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:6, dijo: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo ya estaba anciano, ya estaba viejo, ya estaba por poco, él iba a morir. Dice, y el tiempo de mi partida está cerca. Dice, me queda poco. En el versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 3 cosas bien importantes. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas 3 cosas deberían de ser un motor para cada creyente.
Deberían ser algo que nos debería de importar. Ahora, puede sonar bien grosero, y con esto termino, puede sonar bien grosero que yo diga que si a usted no le importa la voluntad de Dios en su vida, si a usted no le importa la gloria de Dios, usted no es cristiano. Puede sonar grosero, pero es verdad. Es verdad. A todo creyente le importa la voluntad de Dios y le importa la gloria de Dios. A todos. Nos desviamos, se nos olvida, nos distraemos. Esas son las herramientas del diablo. El diablo quiere que nos ocupemos, que nos distraigamos, que pongamos nuestros ojos en otras cosas. El diablo quiere que nos apartemos, y Jesucristo nos recuerda, nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y el diablo quiere que nosotros nos preocupemos por las cosas. Eso es lo que el diablo quiere. Y nosotros nos podemos descuidar, pero es necesario que nosotros recordemos y nos volvamos a poner en orden y hagamos lo que dijo Pablo: de ninguna cosa hago caso. Simplemente quiero llegar ante el Señor y llevar mis 2 talentos. Entonces, presentárselo al Señor. Porque realmente, hermano, no puede haber nada mejor para un creyente. Imposible que pueda haber algo mejor para un creyente que estar donde Dios lo quiere tener, haciendo lo que Dios quiere que haga y viviendo como Dios quiere que viva. ¿Qué puede ser mejor? Imposible. Puede ser que no sea cómodo, pero es lo mejor. Puede ser que haya momentos de incomodidad, pero es lo mejor. Y la confianza, la fe nuestra es saber de que las palabras de Dios son verdad. Bien, hasta aquí vamos a inclinar nuestro rostro, hermano, y vamos a pedir que el Señor nos despida. Padre, perdona, Señor, si en algo yo me he equivocado, perdona si en algo, Señor, yo te fallé. Pero te pido, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu y por medio de tu palabra, Señor, tu pueblo haya sido edificado. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.